¿Qué es la lógica? Juan Miguel Kuczynski. La disciplina de la lógica identifica las propiedades formales que una serie de declaraciones deben tener si el miembro final de esa serie debe ser establecido por los miembros anteriores. La lógica matemática es lógica hecha con la ayuda de conceptos distintivamente matemáticos. Los conceptos más importantes son, función, conjunto y operación. Vamos a ver que estos tres conceptos son realmente solo un concepto. Una función es una regla que asigna al menos un objeto a al menos un objeto y no asigna más de un objeto a un objeto determinado. Algunas funciones asignan números a números, por ejemplo f, x, igual x más 1. Otras funciones asignan instrucciones a la instrucción, por ejemplo la función de negación, siendo esta la función que asigna not s a s, para cualquier sentencia s. Un recursiva función es una que se define para sus propios outputs. Un ejemplo es f, x, igual x más 1. Una operación es una función que tiene poder explicativo. La negación es una operación, y también lo es la adición. Un conjunto es una función de dos valores. Una función de dos valores es una que tiene dos salidas posibles. Un ejemplo es la función que asigna 1 a x si x es una persona y 0 de otra manera. Esa función es idéntica a la clase de personas. Una declaración es una expresión lingüística que es verdadera o falsa. Un conjunto de instrucciones es negación completa si contiene la negación de una declaración dada que contiene. Un conjunto de instrucciones es consistente si no hay dos de sus miembros son incompatibles entre sí. Un idioma es un conjunto de instrucciones definido de forma recurrente que es una negación completa. Un lógica es un conjunto de instrucciones definido de forma recurrente que es consistente. Que K sea una clase arbitraria. Si K se define recursivamente, entonces hay algunos alfa objeto y alguna operación phi tal que alfa pertenece a K y tal que phi de x pertenece a K cuando x pertenece a K. Que n sea la clase más pequeña que contiene 0 y que contiene n más 1 cada vez que contiene n. N es la clase de números enteros y acabamos de dar una definición recursiva de n. Que alfa sea un objeto arbitrario. Si K se define recursivamente, entonces hay un procedimiento mecánico para responder a la pregunta apóstrofe, ¿alfa pertenece a K? Apóstrofe. Si K no se define recursivamente, entonces no hay tal procedimiento. Los siguientes términos son sinónimos. Procedimiento mecánico. Procedimiento mecánico. Procedimiento de decisión. Apóstrofe algoritmo apóstrofe. Que Q sea alguna pregunta. Decir que la respuesta a Q se puede apóstrofe calcular apóstrofe es decir que la respuesta a Q es la salida de una función recursiva. Si alguien pide apóstrofe, ¿es 273 un múltiplo de 5? Apóstrofe, hay un procedimiento mecánico para generar la respuesta correcta. N es un múltiplo de 5 solo en caso de n es 5 o hay un número m tal que m es un múltiplo de 5 y n igual m más 5. Que alfa sea un objeto arbitrario y que la phi sea una función recursiva definida para alfa. Si K es el conjunto más pequeño que contiene alfa y que contiene phi de x cada vez que contiene x, entonces K es el cierre de alfa bajo phi. La clase de funciones recursivas no se puede definir de forma recurrente. Esto se demuestra fácilmente. Que K1 sea el cierre de alfa bajo phi. Que beta sea cualquier objeto para el que phi no esté definido. Let psi ser una función tal que psi de beta es igual a alfa y tal que phi de x es igual a psi de x cuando x no es beta. Finalmente, dejemos que K2 sea el cierre de beta bajo psi. Dada cualquier recursividad,
podemos usar el método que acabamos de describir para construir una recursividad más inclusiva. Por lo tanto, si delta es una recursividad que genera recursivas, podemos utilizar el método que acabamos de describir para construir una recursividad epsilon más inclusiva, pero por lo demás idéntica. Por lo tanto, no hay recursión que genere cada repetición. Por lo tanto, no hay recursividad que genere todos los enunciados recursivamente definidos. Por lo tanto, no existe una definición recursiva de la clase de todas las lógicas. Por lo tanto, no existe una caracterización formal del concepto de verdad formal. Explicación del último punto, let S ser una declaración. En ese caso. 1. S es formalmente cierto. No tiene sentido o es elíptico para. 2. S pertenece a K. Donde K es una clase de instrucción definida recursivamente significativa de explanatorily. Cualquier instrucción dada pertenece a algunas clases de instrucción definidas recursivamente y no pertenece a otras. Pero algunas de estas clases son de ciencia e importancia, mientras que otros no lo son. Cuando un enunciado este es descrito como formalmente verdadero lo que se quiere decir es que ese es generado por algunos recursividad que es de interés independiente para nosotros. Supongamos que en 100 años, se descubre cómo curar el cáncer, y vamos a hacer la serie de declaraciones que describen exactamente cómo hacerlo. Embargo es que ese es descubierto, no es computada, no se generará de la misma manera que la respuesta a la pregunta I7919 prime. Será descubierto a través de la combinación de la penetración creativa y la experimentación minuciosa responsable de avances médicos. Pero existe alguna función recursiva phi tal que S es una de las salidas de phi. Supongamos que phi de 1 es igual a S y phi de S es igual a 3 y que de lo contrario phi, x, igual x más 1. En ese caso, la phi es una función recursiva y S es una de las salidas de phi. Pero esto obviamente no socava nuestra creencia de que S no puede ser comprobable, tampoco se trivializó la afirmación de que es posible calcular la respuesta a la pregunta E7919 prime. Permita que la psi sea la recursividad que genera la clase de primos. Mientras que la psi es de interés a nosotros independientemente de su tener 7919 para una de sus salidas, phi no es de interés para nosotros independientemente de su generación S. En general, cuando se dice de una declaración S que hay una manera puramente formal de decidir su valor de verdad, lo que se entiende es que S es la salida de algunos independientemente significativo recursividad phi, y S es formalmente cierto es equivalente, y por lo tanto tan vago como, phi una recursión significativa explanatorily. Se dice que algunas afirmaciones expresan leyes de la lógica por ejemplo las declaraciones son verdaderas o falsas, y nunca verdaderas y false las declaraciones son siempre autoequivalentes y las declaraciones implican cualesquiera que sean sus consecuencias Una lógica es simplemente una clase de declaración definida recursivamente, y una llamada ley de la lógica es una declaración cuyo rechazo peligra la capacidad de la lengua relevante para expresar las funciones recursivas de la declaración. Consideremos la denominada ley del medio excluido, es decir, cualquier declaración dada es verdadera o falsa. Si rechazamos esa ley, la operación que posteriormente significa no termina siendo demasiado débil para generar los conjuntos de declaraciones necesarios. Esto nos obliga a sustituirlo con algún término, con respecto al cual la ley de excluidos sostiene. Si las leyes de la lógica clásica se piensan como descripciones de la realidad,
aunque inusualmente generales, entonces, sí, en algunos casos van a parecer artificial. Pero eso no es lo que son, y es por eso que los sistemas alternativos de la lógica que los filósofos vienen rutinariamente con son tan inútiles y difíciles de trabajar con.